Bienvenidas. En esta lección vamos a analizar cómo la comunicación a través de las redes digitales ha transformado la acción colectiva y ha influido en cómo los movimientos sociales se organizan, difunden sus ideas y también extienden y amplían sus repertorios de acción. Internet, digamos, viene a transformar la comunicación alternativa, viene a transformar la comunicación para los movimientos sociales. El paradigma de la red, sobre todo de la red distribuida, como esta red tecnológica, esta red digital, pasa a influir también las formas en que los movimientos buscan organizarse, se comunican entre sí, y también el ideal normativo de la horizontalidad aparece como uno de los horizontes más importantes de los movimientos sociales desde finales de los años 90. Uno de los ejemplos inaugurales de esta potencia de las redes sociales, en este caso de la primera Internet, del correo electrónico, de las páginas web, para la acción colectiva, concertada y para la generación de nuevos marcos de la protesta, es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge el 1 de enero del 94 en Chiapas, en México. Digamos, a partir de esta guerrilla que irrumpe en el sur de México, aparece de forma espontánea en Internet, que apenas tenía unos pocos años de estarse extendiendo, una comunidad de solidaridad transnacional a favor de los zapatistas que extienden un marco muy importante en ese momento, que es el marco de que todas las luchas tenían en común algo, que es la lucha contra el neoliberalismo, las consecuencias del neoliberalismo. Las redes zapatistas, entonces, muestran esa capacidad heterogénea de muchos actores de actuar y de defender a un grupo, digamos, insurrecto de campesinos indígenas en Chiapas a través de operaciones de información y de capacidad de acciones simultáneas globales y de toda una serie de prácticas que tienen que ver con la comunicación, pero también con la acción, con la capacidad de irrumpir, de acudir a Chiapas y de generar marcos de significado comunes y compartidos a nivel global. Sobre todo, como les decía, el tema del neoliberalismo. Entonces, el Chiapas se encadena con lo que será después el surgimiento del movimiento altermundista. El 30 de noviembre de 1999, en Seattle, aparece una gran manifestación contra la Organización Mundial del Comercio que dará lugar al nacimiento de lo que se conoce como movimiento antiglobalización o movimiento altermundista, que supone a la vez esta fuerza, esta confluencia de la diversidad transnacional y la capacidad de ubicar un enemigo común en lo que son las instituciones económicas mundiales. Ahí vemos, por ejemplo, en Seattle se crea la primera página de Indymedia, que es muy importante y muy relevante para los movimientos sociales porque es la primera plataforma colaborativa donde todos los activistas pueden subir los materiales de lo que está pasando en las protestas. Ahí vemos, por ejemplo, el hecho tan relevante de que los movimientos de repente tienen la capacidad de dar voz a sus propios protagonistas, sin necesidad de pasar por el filtro de los medios hegemónicos, de las grandes televisoras, o de los periódicos, o de las radios, ¿no? Se produce esa capacidad, digamos, de la comunicación alternativa de romper con la marginación o la marginalidad de lo que podían ser los pequeños medios, que eran costosos, que eran las radios libres, que eran las revistas, que eran los fanzines, ¿no? Y poder acceder a plataformas, en este caso en páginas web, ¿no? Donde documentar la protesta. Esto es muy relevante porque entonces a finales de los 90 actuar pasa a ser comunicar, ¿no? Entonces estamos viendo esta simbiosis entre la comunicación y la acción como polos de la misma necesidad de hacer, ¿no? O sea, entonces ahí lo que vemos entonces es estas nuevas posibilidades y potencias transnacionales de organizar la comunicación. También en esos años se desarrolla mucho el hacktivismo a finales de los 90, mucho alrededor de Chiapas también y de la rebelión zapatista. El hacktivismo, digamos, ya es un movimiento social, digamos, deslocalizado, transnacional y cibernético. Y se desarrolla en tres ramas principales. Se desarrolla, por un lado, lo que será el gran movimiento del software libre, que es un movimiento global y que derivará en toda lo que serían las licencias libres, Creative Commons, etcétera, etcétera. Por un lado,
Por otro lado, desarrollará también toda la reflexión de los CryptoPunks, que serán los que defienden la necesidad de la privacidad de los ciudadanos frente a la necesidad de la transparencia del poder, y darán lugar a grupos de filtradores, como por ejemplo Wikileaks, entre otros, que digamos que defienden pues eso, que hay que visibilizar lo que hace el poder, lo que el poder esconde, porque lo que el poder esconde va contra la gente, y a la vez hay que proteger y defender la privacidad de los ciudadanos con la invención de plataformas y formas de comunicación, digamos, encriptadas. Todo ese movimiento también se desarrolla y es originario, digamos, nativo de Internet. Y por otro lado, en tercer lugar, digamos, dentro del hacktivismo, tenemos todos los grupos de hacktivistas, ¿no?, que podrían ser desde el Cult of the Dead Cow, ¿no?, el Chaos Computer Club, y todo el desarrollo posterior de grupos como los electrohippies, como hacktivistas, que utilizan Internet como un lugar, como un sitio ya donde se disputa el poder, ¿no? La desobediencia civil electrónica también se desarrolla en esos años, a través de grupos como Electronic Disturbance Theater y los plantones virtuales, la idea misma de detener los flujos del poder que están en las redes. Ahí vemos también, como fruto de esta tendencia y de este desarrollo del hacktivismo, las filtraciones que luego nos advertirán de que la red está siendo utilizada para el espionaje, para la vigilancia y para, digamos, desmontar la posibilidad de una democracia auténtica en el sentido de la privacidad de los datos de las personas, ¿no? Ahí las revelaciones de Snowden en el 2013 fueron fundamentales para que todos conozcamos que realmente los datos y toda nuestra actividad en red es vigilada. Aparece también con gran fuerza un nuevo tipo de acción distribuida, que es la de Anonymous, por ejemplo, con muchos nodos digamos, dispersos en el mundo y capacidad de réplica, remix y acción. Y digamos que a partir del 2011 podemos decir que con la ampliación de lo que sería el uso de los teléfonos móviles inteligentes, pasamos a otro nivel también de la acción política concertada, donde se utilizan las tecnologías. Aparecen lo que podemos llamar las multitudes conectadas. A partir de la primavera árabe vemos que ya Internet no es nada más un lugar al que se accede o que complementa la protesta o al que hay que ir corriendo para subir las fotos o subir las notas, sino que directamente la plaza es transmitida a través de los dispositivos digitales que forman parte del cuerpo, en una relación sinérgica. Ahí tenemos pues esa calidad cyborg de las multitudes conectadas que son capaces de autoconvocarse, de irrumpir de forma inesperada en los espacios públicos y de acuerparse en las plazas y en los espacios. Entonces vemos estas redes sociales digitales que aparecen como plataformas privativas, que son, digamos, grandes empresas como Twitter, Facebook, Instagram y todas las demás, que de repente pasan a ser instrumentos también para la acción colectiva, sin necesidad ya de pasar por una plataforma activista. Ya no es Indymedia, ya no es la radio libre, sino directamente una plataforma, una red social que usamos para la vida cotidiana, que usamos para ligar o para conocer o para publicar videos de gatitos lindos, pasan a ser el instrumento para llamar a la protesta, para encontrar la plaza, para contagiarnos la indignación. ¿A través de qué? De esta, digamos, desarticulación de lo que sería el esquema lineal de la comunicación. Receptor, mensaje y emisor pasan a confundirse. De repente, digamos, en esta comunicación digital, el emisor es a la vez receptor y a la vez es, digamos, es remixteador, es a la vez alterador y es a la vez difusor, ¿no? Entonces tenemos estas cascadas de difusión viral, de mensajes, de memes, la capacidad de apropiación de símbolos de la cultura popular, de extensión de expresiones y de convocatorias a través de redes, sin necesidad de que haya un autor último, sin necesidad de que haya un actor convocante. De repente, quienes convocan a las movilizaciones ya no son necesariamente las grandes organizaciones clásicas, digamos, o los grandes grupos organizados, sino más bien esta multitud de cualquieras que de repente
irrumpen en procesos de indignación. Ahí tenemos el ejemplo, como les decía, las primaveras árabes, la Plaza Tahrir, el 15M, Occupy Wall Street, ¿no? Tenemos en Brasil todo el movimiento Pase Libre, en México el 132, ¿no? Tenemos en Estambul Occupy Gezi, y así muchísimos, hasta Nuit Debout en París en el 2016, etcétera, etcétera. Digamos, esto es de nuevo otra gran potencia de la comunicación digital a la hora de generar estos procesos de agregación que no necesariamente producen unidad y que lo que llevan es a una desestructuración de los liderazgos y de las voces únicas de los movimientos. Entonces tenemos esta autocomunicación, esta proliferación de enunciadores. Son manifestaciones en primera persona del singular que a la vez recogen y encarnan movimientos mucho más prefigurativos que no programáticos. Es el encuentro de los cuerpos, es el tema de los cuidados, es el tema de la continuidad de la vida, que a la vez feminizan la política, feministizan, podríamos decir. Hay un devenir feminista de la política porque se pone en juego lo personal y lo político en estos espacios de las plazas, que no por algo luego revierten en una ola feminista transnacional como la que tenemos ahora.